Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en su palabra. Amén. Yo solo soy un instrumento, un vaso de barro. Señor, te pedimos hoy que tú nos hables. Yo quiero que tú me hables. Dígale, Señor, háblame. Abro mi corazón para que tú, Señor, siembres tu semilla, que es tu palabra. Usa, Señor, mi vida, este vaso de barro, Señor, para honra de tu nombre, Señor, que hable solamente la palabra que bendiga y que edifique a tu pueblo, Señor. Quita cualquier estorbo que haya para estorbar lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús, y que esta palabra lleve el fruto, Señor, para lo cual tú la has enviado en esta mañana, Señor. A tu nombre damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben aquí cuánto tiempo puede vivir una persona sin agua? ¿Cuánto piensan que puede vivir una persona sin agua? Sin beber agua. En promedio, unos 3 a 5 días. Pues ese es el promedio. Hay personas que han vivido más o menos, pero en promedio 2 a 5 días podemos vivir sin agua. Y el agua es vital para todo ser viviente, ¿verdad? Para nosotros como humanos, para las plantas, para todo ser vivo. ¿Cuántos tienen una planta, al menos en su casa? ¿Qué pasa si la deja de regar unos días? Se seca, ¿verdad? Se empieza a marchitar, y hasta que si no le echamos nada de agua, se muere. Y con mucha pena digo que hace varios meses quizás nos regalaron una higuera. Mi suegro nos plantó una higuera en el jardín. Y pues la estuvimos regando, pero en eso la dejamos de regar porque quedaba un poquito lejitos de donde estaba el chorrito, ¿verdad? Y de vez en cuando le echábamos agua, y que sí, cuando vimos ya estaba seca. Triste. La sembró con esa ilusión de que un día nos diera higos, y nosotros queríamos los higos, ¿verdad? Qué ricos los higos. Pero se murieron nuestras esperanzas de ver el fruto en esa higuera porque no la regamos. Y cuando partí el palito, ¿verdad? Por dentro estaba seco. Ya es un palo, ¿verdad? Ahí seco. Y también ayudaron unos caracoles que llegaron ahí al jardín como plagas, se multiplicaron y se comieron también los brotes que estaba echando la higuera. Y así es nuestra vida espiritual. Necesita agua. No solo nuestro cuerpo, sino que también nuestra vida espiritual. Tenemos una sed que si no la saciamos, nuestra vida espiritual se va secando. Y así como esa higuera se puede secar y dejar de dar fruto. ¿Sí? Pero la buena noticia es de que hay una fuente de agua viva que puede saciar nuestra sed interior. Todo ser humano nace con esa necesidad interior, con esa sed interior, porque Dios nos creó así, con un lugar que solamente Dios puede llenar, puede saciar. Todos tenemos esa sed interior, esa necesidad espiritual, y el hombre o la mujer que no ha encontrado a Dios, o Dios no ha llegado a su vida, anda buscando dónde saciar esa sed. Y busca en todos lados lo que le ofrece el mundo, lo que le ofrece las personas, y no encuentra que algo pueda satisfacer esa sed. Todos nos hemos sentido así alguna vez. Y quizás si hay alguien que me está escuchando y se siente así y nunca ha sentido que algo pueda llenarlo o llenarla y saciar la sed, esa sed es espiritual. Y solamente la va a encontrar en Dios.
¿Cuántos han encontrado esa fuente? Amén. En Jeremías vamos a ir a la Biblia, vamos a leer unos versículos ahí en Jeremías. Si me acompañan, por favor, en capítulo 2. Y vamos a leer unos versículos ahí. Solamente quiero darles el contexto. ¿Se recuerda del pueblo de Israel? Hemos estado leyendo en la Biblia, que los que estamos siguiendo el plan de lectura de la Biblia, y lo han estado predicando aquí, el pastor y hermano Leonel, de cómo fue la travesía del pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor los sacó de Egipto con un brazo fuerte, con mano poderosa, con prodigios, los llevó al desierto para revelarse a ellos. Allí ellos lo conocieron como su libertador, lo conocieron como su proveedor, lo conocieron como su protector, lo conocieron como Dios santo, como un Dios temible. Cristo aparece como figura en la roca. ¿Se recuerdan cuando Moisés golpeó la roca en Horeb? Y el pueblo tenía sed y brotó agua de la roca. Es figura de Cristo. Y el pueblo sació su sed. Y toda la travesía Dios no los dejó morir de hambre, los protegió con su nube en el día y con su columna de fuego en la noche, hasta que llegaron a la tierra prometida. Y a pesar de que Dios les dio sus leyes y les advirtió que no se fueran a olvidar de Él, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Al llegar a la tierra de abundancia que fluye leche y miel, ellos se olvidaron de Dios que los había sacado de Egipto y todo lo que Dios había hecho por ellos en el camino. Se olvidaron de sus mandamientos y comenzaron a adorar otros dioses, dioses de otros pueblos paganos, a Baal, y comenzaron a dejar al Señor. Jeremías, vamos a leer esos versículos 5 y 6, porque el Señor les habla a través de este profeta Jeremías y les reclama. Jeremías 2:5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? O sea que Dios les está reclamando a ellos: ¿qué mal les hice yo para que se olvidaran de mí? ¿Y por qué no preguntaron por mí? El Dios que los hizo subir de Egipto, dicen esos versículos. Vemos aquí entonces una condición en la que estaba el pueblo de Israel, pero no fue de un día para otro, sino que fue un proceso en el cual ellos se fueron alejando de Dios. Y así nos puede pasar hoy a nosotros. No vamos a alejarnos del Señor de un día para otro, sino que va a ser un proceso. Primero, si nos ponemos a examinar, ellos alejaron en su corazón, se alejaron de Dios en su corazón. Ellos seguían haciendo todo lo que Dios les había mandado en cuanto al culto. El Señor en el desierto fue que les enseñó cómo hacerle un culto y ellos seguían haciendo esos cultos allá en la tierra prometida, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y así nos puede pasar a nosotros a veces. Podemos seguir haciéndole culto al Señor, podemos seguir viniendo a la iglesia y podemos incluso servir al Señor, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Después, ¿qué les pasó a ellos? Se fueron tras lo vano. Otras versiones ahí en esos versículos dice que se fueron tras vanidades. ¿Qué son vanidades? Son todas las cosas que no son eternas.
¿sí? Todo lo vano es todo lo que es pasajero, lo que carece de valor, todo lo que se va a acabar. Y ellos se fueron tras Baal, ¿verdad? Era un ídolo en forma de toro. Hoy en día ese espíritu de Baal nos sigue queriendo hacer desviarnos de Dios. Ese espíritu de Baal es aquel que nos dice: Dios ya se olvidó de ti, mira cómo estás, y no que sos hijo de Dios, y no que sos cristiano, y nos hace querer dudar de la existencia de Dios y de la palabra de Dios, máxime cuando estamos en pruebas. Estos meses, años han sido de prueba y muchos se han ido en la prueba. Muchos han dejado de creer en Dios y otros están así dudando, ¿verdad? Dudando, como el pueblo de Israel. Es ese mismo espíritu de Baal que nos hace buscar dioses falsos. Cuando empezamos a creer esas mentiras que nos llegan a la mente, comenzamos a buscar dioses falsos y comenzamos a creer que no necesitamos a Dios y que podemos por nosotros mismos. Ya nos vamos dando cuenta de que es el mismo proceso que les pasó a los israelitas que nos puede pasar. Tercero, ¿qué les pasó? Ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Todos esos milagros, toda esa provisión que Él les dio, esa protección de que hablábamos hace un momento, ellos se olvidaron. Y uno puede al leer decir: ay, no, estos israelitas sí que de una vez, como son, ¿verdad? Y uno hasta se enoja, ¿verdad?, cuando está leyendo la Biblia. Pero la realidad es que nosotros somos igual. Se nos olvida las veces que Dios nos ha ayudado, las veces que Dios nos ha sacado de donde estamos, que Dios nos ha levantado, que Dios nos ha proveído, que Dios nos ha sanado. Y cuando llegan los momentos, ya sea de prueba, puede ser en escasez o en abundancia. ¿Sí? Abundancia también puede ser una prueba, porque muchos ahí nos olvidamos de que fue Dios quien nos abrió la puerta, quien nos proveyó, quien nos sacó de donde estamos. Y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos olvidadizos. Luego, ¿qué les pasó a ellos? Dice que no se dieron cuenta que Dios, su presencia ya no estaba con ellos. Como les decía, si seguían haciendo el culto, pero ya Dios no estaba allí. Y ellos seguían haciéndole el culto al Señor y no reconocieron que ya no estaba ahí su presencia. Y como les hablaba de esa sed que todos tenemos espiritual, ellos comenzaron a buscar en dónde saciar esa sed y se comenzaron a desviar y a hacer cosas tremendas, pecados tremendos. Y aquí en Jeremías, más adelante, donde estábamos leyendo el versículo 13, vamos a leerlo, dice que Dios les reclama y les dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esas palabras me impactaban. La hermana Sonia las decía el domingo pasado cuando nos saludó. Me dejaron a mí, dijo el Señor, fuente de aguas vivas, que les di agua de la peña. Y cavaron cisternas. Esas cisternas eran una figura para hablarles a ellos de que estaban buscando saciar esa necesidad, esa sed en otras partes. Y a nosotros nos pasa igual. Cuando empezamos a sentir esa sed, comenzamos a querer saciarla en otras partes. Puede ser en un entretenimiento, en un
en un paseo, en las relaciones personales, en las cosas materiales, en tantas cosas, hermanos, que el mundo nos puede ofrecer, que no nos damos cuenta que solamente es Dios, solamente es esa fuente de agua viva que nos puede saciar nuestra sed interior. Pero caemos en ese error, caemos todos en ese error, hermanos. Y no es que esas cosas sean malas, pero eso nunca nos va a llenar y nos va a saciar nuestra sed. En Juan 4, ¿se recuerdan de la mujer samaritana? Ahí nos cuenta de que la mujer samaritana había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo con otro hombre que no era su marido. ¿Por qué creemos que ella había pasado por tanto hombre? Porque estaba buscando llenar ese vacío de su corazón, esa sed interior en el amor de un hombre. Y ella iba al pozo a sacar agua al mediodía, con el sol cuando está en su máximo calor, y ella iba a esa hora porque ella no quería juntarse con las demás mujeres que iban en la mañana temprano o más tarde cuando ya había pasado el calor, porque no quería que la rechazaran. Ella no quería sentirse señalada, acusada, juzgada, pero tenía esa sed. Yo me imagino ponerme un momento en sus zapatos, en sus sandalias. Pongámonos un momento en sus sandalias y imaginémonos cómo ella se sentía de vacía. Y llega al pozo ese día y había un hombre ahí sentado en la orilla del pozo, un hombre judío. Y los samaritanos y los judíos no se hablaban, se odiaban. Y ese judío le dice: dame de beber. Y ella le contesta con sus prejuicios, ¿verdad? Y le dice: ¿y cómo tú me pides a mí de beber si tú eres judío y yo soy samaritana y los judíos y los samaritanos no nos llevamos, ¿verdad? Y el Señor tan lindo le dice: si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría el agua viva. Aleluya. Es la primera vez que nuestro Señor le dice a alguien que Él puede dar agua viva. Y entonces ella ya se interesa y le dice: entonces, ¿cómo vas a sacar el agua si ni tienes con qué sacarla? Y este pozo es hondo, ¿verdad? Todavía ella razonando. Y le dice: todo el que beba de esa agua va a volver a tener sed. Ese pozo es figura de esas cisternas, de esas aguas que buscamos, que sacian la sed de nuestro ser. Y vamos a volver a tener sed porque nos sacian por un momento, una relación con un hijo, con un esposo, con la familia. Es cierto, hay un lugar para todo eso, pero vamos a volver a tener sed. Pero el que bebiere, le dice el Señor, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa es una gran verdad, eso es una revelación que el Señor le dio a esa mujer. Pero aún así, si seguimos en la lectura o en la conversación, ahí en Juan 4, que les había dicho, si me acompañan, dice en el versículo 13, vamos a leer estas palabras que yo les acabo de decir. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna. Gloria a Dios. Entonces, Él le dice cómo estaba su alma, le dice, porque Dios sabe todas las cosas, Dios sabe cómo estamos. A Él no lo engañamos, con Él no podemos aparentar. Él sabe todo de nosotros, cómo está nuestra condición. Y le dijo cómo estaba, que había tenido 5 maridos y que estaba ahora con un hombre que no era su marido. Entonces ella cree, es profeta entonces. Y le dice, el Cristo cuando venga nos va a decir todas las cosas. Y entonces el Señor a nadie tampoco le había dicho, es que con esta mujer el Señor le dio unas revelaciones. A nadie le había dicho claro el Señor, yo soy el Cristo. Le dijo, yo soy con el que estás hablando, yo soy el Cristo. Y ella dejó el cántaro, salió corriendo y usted sabe la historia, fue a decirle a todo el pueblo que no sería el Cristo el que estaba allá, y todo el pueblo salió y ahí se salvaron un montón de personas por la palabra de esta mujer. Cuando el Señor llega a nuestra vida, hermanos, Él llena ese vacío. Él sacia esa sed de nuestro ser. ¿Cuántos han sentido eso? Si todavía no lo has sentido, el Señor quiere darte esa experiencia. El Señor, así como la samaritana, nos ofrece esa agua viva hoy a cada uno de nosotros. Él es y sigue siendo la fuente de agua viva. Él es. ¿Cuántos lo creen? Él está vivo hoy. Él murió, pero resucitó y está vivo hoy. Y cuando estaba en la tierra, en la fiesta de las semanas, en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, el Señor se pone en pie. Ahí más adelante, vamos a Juan 7, 37, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. De su interior, de su vientre, brotarán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, ascendió al cielo y les dijo a sus discípulos: no se vayan de aquí, de Jerusalén, porque tienen que ser investidos con poder de lo alto. Y se refería al Espíritu Santo que iba a ser dado. En ese tiempo el Espíritu Santo no moraba adentro de los discípulos. Hasta que en Hechos capítulo 2, se oye un estruendo. Estaban todos los discípulos reunidos, unánimes, juntos, orando y esperando la promesa del Padre. Cuando Jesús llegó al cielo, después de haber resucitado, envió al Espíritu Santo aquí a la tierra. Y ese estruendo que se oyó, lo oyeron no solo los discípulos, lo oyeron toda la gente que estaba alrededor. Y entró el Espíritu Santo y bautizó a los discípulos con lenguas de fuego sobre sus cabezas, y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya. Y los que estaban cerca, porque habían llegado de todas partes del mundo conocido, empezaron a oír hablar las maravillas de Dios en sus propios idiomas y decían: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Unos decían: están borrachos. No lo creían. ¿Y qué sucede? Pedro, el apóstol Pedro, se levanta y toma la palabra y les dice: esto no es borrachera, esto es lo que prometió el profeta Joel, el Señor a través del profeta Joel, aleluya.
que en los postreros días derramaría de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Y ahí se convirtieron como 3,000 personas y nace la iglesia, una iglesia poderosa porque estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a predicar y cada día se añadían a la iglesia todos los que iban siendo salvos, porque la iglesia estaba predicando con el poder y la unción del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios ya vino y no se ha ido. Y Él mora dentro de cada uno de los creyentes, de los que han creído en Cristo, de corazón. Y Él es la fuente, Él es el agua viva, el Espíritu Santo es el agua viva que sacia nuestra sed interior. Sin Él todo es vacío, es religión, es costumbre. Si no ha venido a morar el Espíritu Santo dentro de ti, tú vas a sentir aburrido venir a la iglesia. No te van a dar ganas ni de servir, porque todo se hace cargoso. Pero con la llenura del Espíritu Santo, eso es una vida, una relación personal y cercana con el Señor. Y así es como Él quiere que vivamos, no por momentos. Porque todos los que hemos nacido de nuevo hemos experimentado que esa sed de nuestro ser se sacia. Y cuando venimos a la iglesia, a veces venimos así como que ya arrastrándonos y que ya no llegamos. Y aquí el Señor tan lindo nos llena, nos visita y qué precioso. Y salimos llenos del Señor a seguir. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. No falta la presencia del Señor en este lugar por su misericordia. Pero el Señor no quiere que solo aquí. Él quiere que todos los días le busquemos y seamos llenos de Él, de su Espíritu. No solamente para que dejemos de cavar cisternas. ¿Cuántos hemos cavado cisternas? Sinceramente, yo he cavado cisternas. Hemos caído en esa trampa, en ese engaño. Y hemos buscado en las cosas de este mundo saciar la sed de nuestro ser. Pero nada, ni nadie lo va a lograr saciar. Entonces Dios da esas experiencias. La profecía hoy hablaba de esas experiencias que Él nos quiere dar, pero no solamente para sentir bonito. Qué chilero, ay, qué rico, dice uno, ¿verdad? Yo una vez les he contado que hace años le decía, Señor, dame más experiencia, dame más de tu Espíritu, más y más, ¿verdad? Porque es bien bonito cuando uno experimenta esa presencia de Dios y esa llenura de su Espíritu, uno quiere seguir, ¿verdad? Sintiendo eso. Y el Señor me dijo, ¿para qué? Me bajó de la moto, como decimos, ¿verdad? No había entendido yo para qué es que el Señor da esa llenura de su Espíritu. Y la da para ir y ser y salpicar, como le dijo a la samaritana. El agua que yo le daré será una fuente adentro que salpique para vida eterna, que salpique a otros para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vean en nosotros que andamos gozosos, que tenemos paciencia, que tenemos fe a pesar de que la cosa se está poniendo color de hormiga, como dicen. Nos miran a nosotros con fe, con confianza en Dios. Estamos salpicando para vida eterna porque estamos siendo un testimonio real de que tenemos un Dios vivo, que tenemos una relación viva y personal con Dios, no una religión, no una costumbre. Y seremos testigos eficaces de que Cristo vive. Con la llenura del Espíritu en nuestra vida diaria,
¿Cuántos desean eso? Yo lo deseo, hermanos. Yo se los vengo a decir porque esa fue palabra que Dios envió y yo quiero vivirlo. Yo quiero cada día ser llena del Espíritu, pero necesitamos rendirnos. Rendir nuestra carne, rendir nuestro orgullo, rendir todo lo que el Espíritu Santo nos indique, hermanos. Más en este tiempo, porque estamos en los tiempos finales. Bueno, dirá alguien, ¿de qué ratos dicen que estamos en los tiempos finales, que Dios viene y que nunca viene? Y dejan de creer. Recuérdese lo que le pasó al pueblo de Israel. Ya faltaba, si vieran en el mapa, estábamos viendo con mi familia cuando leímos esa parte, estaban tan cerca de entrar en la tierra prometida, les faltaba tan poco y no quisieron entrar porque no creyeron. Yo quiero creer. Falta tan poco para ver al Señor. Y Dios ha dado promesas en esta casa. Promesas grandes de ver gloria del Señor, de ver muchas personas venir a sus pies, no solo aquí, sino afuera. Una iglesia misionera, dijo el Señor. Pero si vemos con nuestros ojos humanos, decimos, Señor, pero mira, se necesita tanto esfuerzo económico, corazones dispuestos a dejarlo todo, y estamos así que apenas si tenemos servidores para el ministerio infantil. Señor, manda ese avivamiento, empezando por mi vida, por mi familia, por mi hogar, por nuestra iglesia y por Guatemala, porque de veras, hermanos, hay tanta necesidad. Estaba leyendo unas estadísticas acerca de los niños en Guatemala. Ay, hermanos, los niños en Guatemala sufren de violencia, de explotación sexual, de explotación laboral. Son los más maltratados y quizás olvidados de nuestra sociedad. Y son bastantes. Que Dios nos dé compasión y amor para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Empezando aquí en San José Pinula, donde está cerca este orfanatorio, ¿verdad? Y empezando por nuestros niños, aquí en la iglesia, en casa, en tu casa, en mi casa, que ellos se sientan amados y valorados, amén, porque yo sé que el Señor va a cumplir esas promesas y va a usar a nuestros niños, los va a usar a pesar de nosotros, hermanos, a pesar de nosotros. Miren, el pueblo de Israel, los que murieron en el desierto, no les dieron muy buen ejemplo a sus hijos, ¿verdad? Murmuraban a cada rato, se quejaban a cada rato, y Dios ahí los mató, prácticamente los dejó morir en el desierto. Pero sus hijos, de los que dijeron que iban a quedar en el desierto, ellos entraron a la tierra prometida. La tierra prometida es figura de la vida abundante, de esa llenura del Espíritu de que les estaba hablando. Dios nos llamó a entrar, no para quedarnos postrados, hermanos, sino entrar en esa tierra prometida junto con nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que tener fe, tenemos que seguir adelante sin desmayar, porque Dios va a cumplir sus promesas. Él lo puede hacer con nosotros o sin nosotros, pero yo quiero que me use, yo quiero participar. ¿Cuántos quieren participar en lo que Dios tiene preparado? Amén. Yo también. Y quisiera que cerráramos nuestros ojos y permitiéramos que el Espíritu Santo coloque esta palabra en nuestros corazones y que la haga fructificar como Él quiere.
Yo sé que muchos han dejado de sentir la presencia del Señor. Muchos quizás no se habían dado cuenta que ya no sienten la presencia del Señor. Y quizás se identificaron en una parte del mensaje y pensaron, bueno, sí, yo estoy haciendo todo lo que dicen que hay que hacer. En el culto estoy cumpliendo con mis diezmos, con mis ofrendas, con mis primicias, con todo lo que Dios manda. Pero tengo tiempos, ratos de no sentir esa llenura del Espíritu. Porque esa llenura del Espíritu no solo es para hablar en otras lenguas, porque esa es la señal de que el Espíritu Santo te llena por primera vez. Comienzas a hablar en lenguas que no sabías hablar. Esa es la señal. Pero después tenemos que seguir buscando, como les decía, a diario, la llenura del Espíritu Santo. Y pidámosle, Señor, lléname hoy. Si nunca has experimentado eso, anhélalo, pídeselo al Señor. Y Él hoy está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Y Él quiere llenarnos, y Él quiere bautizarnos. Si aún no has recibido ese bautismo, es un regalo que Dios da a todos sus hijos, no solo a unos, a todos sus hijos. Anhélalo, anhélalo. Él te ama. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, aquí estamos como vasos de barro. Nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestro pecado, que hemos buscado cisternas, que hemos cavado cisternas, Señor, para saciar la sed de nuestro ser. Y hoy nos arrepentimos delante de ti. Te pedimos perdón por dejarte a ti fuentes de agua viva y buscar en otras partes lo que solo tú nos puedes dar, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, aquí estamos como tierra seca, Señor, sedienta por el agua de la lluvia de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy derrama esa lluvia sobre cada uno de nosotros, de tus hijos. Queremos ser llenos para poder ser testigos eficaces de ti, Señor. Para poder, Señor, cambiar y dar fruto, Padre. Oh, avívanos hoy, Señor. Yo quisiera invitar a aquellos que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, si quieren pasar al frente o si quieren ahí en sus lugares ponerse de pie. No es por ninguna persona que tú lo vas a recibir, sino que es Dios que te lo quiere dar. Si tú lo deseas, si tú lo anhelas en esta tarde, Señor, dile: dame el bautismo con tu Espíritu. Yo quiero ser llena de tu poder para vencer en mí el pecado, la carne, el mundo, y que tú me uses para tu gloria, Señor. Aquí estoy. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, y si tú ya has recibido ese bautismo de su Espíritu, dile: Señor, yo quiero ser llena de nuevo. Yo quiero ser lleno de nuevo hoy. No quiero acostumbrarme a estar sin tu presencia en mi vida, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te damos el lugar para que tú ministres cada corazón, cada vida, Señor, que está sedienta y que está anhelando de ti. Hoy recibe en el nombre de Jesús. Recibe esa agua viva en el nombre de Jesús.
Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Está aquí, hermanos. Él está aquí. Oh, sí, Señor. Toda duda, Señor, la dejamos a tus pies. Toda incredulidad en el nombre de Jesús. Oh, llénanos, 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 Espíritu Santo. Oh, te amamos y te anhelamos, Señor. Dame de beber, necesito más. Sí, Señor, te necesitamos. Dame de beber. Aleluya, aleluya. Eso es, recibe esa lluvia, recibe esa agua del Espíritu Santo. Dame de beber. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Necesito más. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Hoy recibimos de ti. Hoy recibimos de ti, Señor. Hoy, Señor, dejamos toda duda, todo temor, todo acomodamiento, Señor, todo enfriamiento espiritual. Hoy, Señor, dejamos todas esas cisternas que hemos cavado, Señor, y volvemos a ti, fuente de agua viva. Oh, tú eres la roca en el desierto. Fluye, Espíritu Santo, en mí. Dile, fluye en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye, Señor. Pon tu mano en tu vientre y dile, Señor, fluye en mi vida. Todo lo que estorba, Señor, quítalo de ahí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bienaventurados los que tienen sed, dice su palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aleluya. De tu mano, Porque de ellos es el reino. Amén, amén. dame de beber. Sí, Señor, necesitamos más. Necesito más.
Señor les guarde en su camino de regreso. Quedamos despedidos. Amén.